Ay, creo que se salió, Nancy. Hola, perdona, ¿a quién le preguntan? A Nancy. A Nancy, ok, perdón. No, pero está bien, si tú quieres contestar, está bien, ¿eh? Es que Nancy se salió, así es que puedes tú contestar mientras. Lo que pasa es que no te veo ahorita. ¿Quién eres? ¿Tú me escuchas? ¿Tú las ves? Bueno. ¿Ah, sí? Y no, pues es que yo no soy referente porque no me ha dado tiempo de hacer nada, pero estoy en el intento. ¿Tú eres Patti? Sí. Ah, sí. ok, Patti. A ver, cuéntame, como que no te, o sea, no te has dado el tiempo de meditar, o a ver, cuéntame cómo va, ya está. Pues sí, digamos que todos los días, o sea, yo sé que siempre debe haber un momento, pero el tema es que Se va tu audio. Se fue. No se escucha, ¿verdad? Suma la actividad del día a día. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí se escucha ya, sí. Ya por fin llegué a mi casa. Pues mi tema es que yo siempre estoy corriendo. Ahorita, por ejemplo, vengo de otra clase y ya, o sea, no es pretexto. Yo por eso me metí a este grupo, porque quiero lograr el hábito, pero esta semana pues no lo logré. Mejor, ¿para qué digo mentiras? O sea, no he podido meditar ningún día más que la primera clase. Ah, qué bueno, no importa, no pasa nada. Eso que tú dices es muy importante, que seamos honestos, que veamos de dónde estamos partiendo y sobre todo ver qué está pasando, ¿no? Porque esto que tú comentas es bien importante, que nos llenamos, en general me refiero, hablo de todos, nos llenamos a veces de tantas actividades que nos terminan sofocando, nos presionan. A veces estamos preparándonos mucho, hay muchas cosas que nos gustan y al final esto nos satura, y realmente lo que te puedo comentar, Pati, es date el tiempo como de probarlo, porque eso te va a ayudar a, ya que lo experimentes, a ver cuánto enriquece tus posibilidades. Y hay un fenómeno que sé que ahora para quienes no tengan mucha práctica les puede costar trabajo comprender esto que voy a decir, pero bueno, siempre lo menciono así, no lo crean, pruébenlo. Hay un punto en nosotros que, cuando nosotros vivimos enlazados en el entorno exterior y con la presión que tiene, la mayoría de las veces el tiempo que tenemos no nos alcanza. Siempre estamos como saturados, como que nos faltaron cosas por hacer. Sí. Pero ustedes recordarán el teorema de la relatividad de Albert Einstein. Ese teorema, una de las cosas fundamentales que dice es que el tiempo es relativo y que el tiempo a veces se comprime o a veces se alarga. ¿Y esto qué quiere decir? Dicho en términos realmente prácticos y funcionales, quiere decir que hay una parte en nuestro organismo, por mencionárselos en una manera específica, pero tiene muchas connotaciones, en la que el tiempo se puede disolver, e incluso esto que voy a mencionar, sé que ahora puede sonarles muy disparado, pero esto hemos podido demostrarlo en un proceso incluso donde hemos podido retroceder la edad biológica de un ser humano hasta con 15 años de retroceso. Eso, en teoría, para la ciencia es algo desafiante, imposible, y sin embargo es completamente viable. Bueno, ahora las nuevas hipótesis y todas las nuevas percepciones han permitido que este tipo de propuestas sean aceptadas, sean más asimiladas. ¿Y qué quiere decir? Que hay un punto cuando nosotros nos aceleramos, quiere decir cuando nuestro organismo, a nivel biológico, cualquier parte de nuestro organismo
pero en realidad hay una influencia en la totalidad del organismo. Cuando nuestro organismo está siendo estresado, ahí se está grabando, perdón. ¿Se ve que está grabando? ¿Sí? ¿O estará en pausa? Sí, ¿verdad? Ok. Sí se ve. Ok, cuando nuestro organismo tiene un nivel de estrés, está en un proceso de conectar, por decirlo así, con el tiempo. Quiere decir que nosotros vamos a tender a envejecer, ¿sí? Pero cuando escapamos del estrés, nuestro envejecimiento, es que me cuesta trabajo decirlo porque en realidad nosotros no fuimos diseñados para envejecer, pero nuestro envejecimiento biológico se detiene. Y bueno, lo que les comentaba era que lo hemos podido demostrar hasta cómo retrocederlo, pero no sé si ustedes estén conscientes de esto y es una idea que les invito a que la contemplen simplemente. En realidad no es natural dentro del organismo humano el envejecimiento. O sea, sí puede haber una edad cronológica a nivel biológico, quiero decir, que tú puedes decir, ok, pues tengo tal edad, ¿no? O sea, una persona puede decir, tengo 100 años, pero el hecho de que tenga esa edad no tiene ninguna relación con un deterioro físico. Digamos, yéndonos muy, ¿cómo decirlo? Muy moderadamente a nivel de ciencia, se sabe que nuestro organismo puede durar perfectamente saludable hasta los 120 años de edad. ¿Sí? Obviamente esto no pasa en la medida que nosotros nos conectamos con el nivel de estrés que hay en el medio ambiente y pues eso no solo va reduciendo, sino hay personas que a los 70 años o menores de esa edad están acabadas, ¿verdad? Pero ahora el punto es cómo empezamos a conectar con eso. Ok, suena bien, pero eso que tú dices, ¿cómo le hago para que suceda en mi vida? Para que realmente pase. Esta meditación que les compartimos ahí en el chat de WhatsApp, una de las cosas que menciona es que hay un punto donde tú alcanzas la paz o ese silencio que menciona la meditación y que en ese silencio lo que haces es que conectas con la eternidad. Y lo que quiere decir, ustedes saben que yo me baso mucho en el campo científico, entonces no es una metáfora ni es una cuestión poética, sino realmente quiere decir que cuando nosotros silenciamos la parte de nuestra mente, recordando que no somos la mente, cuando silenciamos nuestras emociones, recordando que no somos las emociones, son parte de nosotros, pero nosotros no somos las emociones, cuando silenciamos nuestro cuerpo, nuestra creatividad y nuestro ego, el ego y la creatividad pues forman parte del pensamiento, pero digamos, cuando logramos silenciar o ignorar en nosotros esas partes, lo que sucede es que nuestra biología empieza a funcionar de una manera correcta, con la dinámica propia. Déjenme enseñarles algo aquí. ¿Qué quiere decir la dinámica propia? Por ejemplo, ustedes pueden ver esta pieza, ¿verdad? Esta es una representación de la cadena de ADN. Ahí la pueden notar un poquito mejor, ¿sí? Esta pieza, fíjense, yo la estoy ahorita estirando, ¿sí? Al estirarla, la estoy forzando, la estoy dilatando. Y si este esfuerzo que estoy provocando sobre la cadena lo sostengo con un poco de tiempo, si esto permaneciera por una buena cantidad de tiempo, esto se deterioraría hasta el punto donde se rompe. Pero también eso pasaría si yo la comprimo de más, llegaría un momento en donde se craquelaría al paso del tiempo. Eso lo dicen los principios de la física. Pero si yo simplemente la dejo que permanezca en la compresión natural que tiene, eso la va a hacer muchísimo más duradera. Entonces, eso es exactamente lo mismo que pasa con la compresión de su ADN, por mencionarlo en una parte, pero tiene que ver con todos sus órganos, su sistema sanguíneo, todos sus órganos. Ajá.
cuando nosotros alcanzamos ese punto de silencio en nosotros, lo que hacemos es que permitimos que se cree una dinámica perfecta, porque todo en nuestro cuerpo, lo sepamos o no, estemos enterados o no, todo en nuestro cuerpo funciona desde un proceso matemático, ¿sí? Entonces, si en esa matemática la distancia que tenía que ver de compresión de aquí a aquí era de 1,5 centímetros, por decir algo en esta escala, cuando yo o la comprimo a través de mis emociones o la dilato, lo que estoy haciendo es crear si la comprimo, estoy haciendo esto lo que tiene es que por aquí se genera un paso eléctrico magnético. Entonces, cuando ya la comprimo, se crea un choque de carga eléctrica y eso trae una descompensación. O también cuando la dilato, lo que hago es retrasar la comunicación electromagnética entre las partes y eso también trae un deterioro. Pero cuando simplemente al entrar en estados de quietud profunda en todas estas partes de mi ser, lo que hace es que esto ya tiene su diseño adecuado y eso crea la mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, en ese punto es donde se alcanza este estado que se conoce como estado de eternidad y en realidad es así, ahí se detiene el tiempo. Y en cambio, cuando nos estresamos por esa razón, explica Albert Einstein que el tiempo es relativo y que se dilata, que cuando tú estás con una mujer que te parece encantadora, el tiempo se te hace cortísimo, pero cuando estás haciendo una tarea que no te gusta, el tiempo se te hace larguísimo. Entonces, bueno, eso en cuanto al tiempo, Pati, me refiero a que date la oportunidad de probarlo y poquito a poco te vas a ir, bueno, es para Pati, para todos nosotros, y poquito a poco se van a ir dando cuenta que el tiempo se empieza a ordenar todo, que todo empieza a funcionar correctamente. Es un poco como esto que pasa, que tú entras en una determinada sincronía, en una determinada frecuencia. Cuando vas estresado, casi que te tocan todos los saltos, ¿no? Y cuando te relajas, parece que te tocan puros sigas. O llegas al lugar y no encuentras dónde estacionarte, o estás relajado y llegas al lugar y justo cuando, aunque esté lleno, cuando tú llegas alguien va saliendo. Eso nosotros le llamamos suerte o casualidad, pero es una sincronía que va conectada a una frecuencia por la vibración que estamos emitiendo a través de nuestras cargas emocionales, que claro, se conjugan con nuestros pensamientos. Entonces, bueno, dicho eso, mi recomendación es date la oportunidad. Sí, lógicamente vas a sentir que no tienes el tiempo. La primera parte, la primera recomendación, lógicamente, es lo que les decía, abran la brecha de tiempo. No se preocupen por si pueden llegar a grandes estados de meditación, lo que sea. Eso por el momento no es relevante. Para quienes ya tienen la práctica, pues saben que eso sí es importante, pero que no es lo primero. Primero tenemos que lograr abrir la brecha de tiempo. Y lo segundo es soltarnos, relajarnos y poquito a poco se va dando. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, Pati, alguien más que quiera comentar sobre cómo le fue, cómo se sintió, por ejemplo, a ver, Lili, ¿tú nos quieres compartir tú cómo vas con tu proceso? Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues yo sí he intentado practicarla y he podido hacerlo en la mañana y en la noche. Y en la noche pues me resulta muy, muy bien porque me relaja y me ayuda a dormir. Yo batallo mucho para dormir y creo que como que me estoy ajustando un poquito con el sueño, o sea, estoy descansando mejor. Y en la mañana ya he notado cambios, ya te comentaba hace días cómo he notado, pero así de manera muy rápida, cambios en mi piel, por ejemplo, o en mi regulación del sistema digestivo, por ejemplo, también. Cosas que no he hecho ningún otro cambio en mi rutina o en mis hábitos más que la meditación. Entonces, yo lo atribuyo a eso, ¿no? Me ha funcionado, he visto que mi piel ha mejorado, que la digestión también,
También te comentaba cómo de pronto ahorita lo acabas de tú de explicar, la cuestión de las sincronicidades, ¿no? De repente estoy pensando algo o en alguien y en ese momento entra la llamada, o necesito algo y se presenta o sea, he notado cómo se ha ido ordenando Okay. de alguna forma, ¿no? Mi cotidianidad, digamos. ¿Y esta semana te fue bien en tu meditación? Sí, bueno, lo que ha ido en estos días de hace 8 días a hoy, digamos. Sí, o sea, hay días que me va muy bien porque sí siento que llego a ese momento de paz, o sea, de donde estoy súper conectada, y hay otros días que sí me cuesta un poquito más de trabajo. Y ahorita te iba a hacer la pregunta, pero no sé si ya me vaya a comer mucho tiempo, que de pronto Hazlas tú. hay momentitos muy chiquitos, o sea, lo logro conectarme así muy pequeñito y otra vez llega un pensamiento y me voy y luego otra, o sea, que aún y que son pequeños instantes, por lo menos yo sí he visto cambios. Ok, esto que comentas de por qué se va uno, acuérdense que es nuestra parte no solo de pensamiento, sino hay una parte creativa. La meditación está hecha intencionalmente, tiene todo un diseño debajo en los sonidos para que nos conduzca al estado beta. El estado beta es el estado justamente donde tú estás consciente y estás a punto de entrar en el sueño. En ese estado es donde la creatividad más se potencializa. Quiere decir, ustedes pueden empezar a imaginar cosas que casi a veces no son conceptuales desde la razón, pero empezamos como a divagar. Entonces es natural, por eso es un poquito en lo que toman práctica, ir abriendo los ojos, regresar a la respiración, como llenar los pulmoncitos y estar consciente de ir sintiendo el cuerpo e ir relajando la parte emocional, la parte mental, la parte física, toda la parte de los órganos, ¿no? Entonces eso es como importante, pero es casi, bueno, quiero decirles esto, seguramente les irá pasando a lo largo de la práctica, que hay veces que por más que quieres, que tienes incluso toda la disposición, no te puedes concentrar. Hay veces que el tiempo de la meditación se nos hace como larguísimo, como que dices, híjole, ya que se acabe porque siento como que ya fue mucho. Y otras veces se te va a hacer como que dices, híjole, duró tan poquito. Entonces, eso tiene que ver, eso es un reflejo claro de los niveles de estrés que traemos, aunque no estemos conscientes de ello. Porque la palabra esta que llaman estrés tiene como muchas connotaciones, pero en realidad se refiere a un estado alterado. Entonces, ese estado alterado puede venir desde la tensión en nuestra piel, en nuestros órganos, en nuestras emociones, en nuestra imaginación, en nuestra mente, ¿no? Entonces, la idea de este trabajo es ir conscientemente desprendiendo cada parte de estas, bueno, no desprendiendo, sino relajándola, yo digo desprendiendo porque de lo que te desprendes son de esos niveles de estrés, vas haciendo un silencio en tu cuerpo y en la medida que haces eso, esto empieza a quedarse grabado en la biología de nuestro cuerpo, porque aunque se supone nuestro estado natural, hemos estado acostumbrados por la información que traemos dentro de los mismos genes a vivir con estados tan alterados que incluso por eso pues pasa esto que llaman que se heredan los comportamientos o las enfermedades o las expresiones de desequilibrio en el organismo, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente hay que probar, hay que regresar e insistir, y aunque de repente sintamos como que no, siempre se está ganando, eso lo vamos viendo a lo largo del día. Y, Pati, adelante, Pati. Ay, sí, gracias, perdón. Sí. Es que tengo una pregunta con relación al estrés, porque sí. Hay una frase que incluso yo misma he contratado personas y busco ese skill, ¿no? Que sepa trabajar bajo presión. Y es algo muy sonado en el mundo laboral, que sepa trabajar bajo presión. Y en mi experiencia, hay momentos donde tengo la presión y la prisa y adentro de mí sucede una explosión de
productividad que no Ajá. sucede cuando tengo todo el tiempo del mundo para lograr algo. Y esa explosión de productividad, donde soy capaz de hacer en 20 minutos algo que en no estrés me tomaría tal vez 2 horas, pues me hace ser muy productiva. Y eso el mundo capitalista lo busca en mucha gente, ¿no? Pero, Claro. ¿qué opinas de eso? Definitivamente, cuando no sabemos nosotros relacionarnos con nuestro cuerpo y con nuestros deberes, a veces incluso solo funcionamos bajo presión y damos resultados increíbles. Vamos a ponerlo en un ejemplo así. Una persona tiene que sacar los gastos de su mes, tiene 30 días para sacarlos, pero los últimos 25 días no los sacó, ni siquiera se acercó al 50%. ¿Y qué creen? Cuando tiene esa presión, en los 5 días siguientes los cubre. Entonces, es cierto que logramos esos resultados de muchas maneras, se expresa en muchas formas, ¿no? Y es que se me ocurren varios ejemplos, pero bueno, no me quiero extender por ahí. El punto de eso es que eso pasa como porque se vuelve un hábito en nosotros, pero no es que sea el mejor resultado. Incluso para algunas cosas sí es muy eficiente, como saben que las personas aprenden mucho, pero no información, sino adquieren mucho conocimiento cuando están bajo presión. Entonces, no quiere decir, o sea, lo que quiero comentar con esto es que no quiere decir que sea malo, pero lo que es inapropiado es que te lleves ocasionalmente a eso, porque entonces eso crea una alteración en todo tu estado biológico que genera daño. A lo mejor sí resuelves algo o sí cumples con tus gastos del mes, pero eso con el tiempo te va a producir alguna repercusión en tu organismo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para solucionarlo y sí dar los resultados? Porque sí queremos los resultados, pero no queremos esos niveles. Lo que necesitamos es crear el hábito de presionarnos cuando no es necesario, porque esas personas que viven así se presionan solamente cuando la situación los sofoca, pero esas personas no se saben presionar para nada cuando la situación no lo apremia. En cambio, si tú aprendes a generar una presión sobre ti misma, sobre ti mismo, cuando no es necesario, para cuando se podría llegar a presentar esa presión ya no es necesario, porque lo tienes más que cubierto. Pero ahí, ¿qué pasa? Que si eso tú lo haces a diario desde que inicias el mes, por ejemplo, si una persona tiene que generar tanto dinero para cubrir sus gastos y entra en presión desde los primeros días, con una presión un poco menos, pero constante, lo que va a suceder, que esto lo hemos demostrado, es que va a generar mucho más dinero, o sea, le va a sobrar el dinero y quiero decir, no solo va a sacarlo de sus gastos, sino va a generar más y va a estar mucho más tranquilo. Y si eso tú lo conviertes en una constante o en un hábito, el cuerpo se readapta a esa presión y ya no es presión. Ajá. Se vuelve presión cuando solo lo estás haciendo los últimos días, los últimos 15 días, o a lo mejor un día sí, un día no. Pero cuando es una constante, se vuelve adaptativo a tu organismo y entonces ya no te afecta y sí das resultados. Pero es simplemente un hábito de vida. Ahora, si eso lo combinas, porque una persona bajo presión va a tomar decisiones también en presión, pero definitivamente una persona que tome las mejores decisiones no es bajo presión. Eso también científicamente está probado que la única manera adecuada, o sea, dicho propiamente a nivel contextual, tomando en cuenta todo tu sistema de vida, la única manera apropiada de tomar decisiones es en un estado que se le llama en ciencia sobrio, que quiere decir sin ningún grado de alteración, de perturbación, ni el más mínimo, porque a cualquier grado de perturbación la decisión se modifica y nos hace cambiar. Es como, imagínate si, no sé, si una persona tiene que pagar sus gastos y nada más le queda un día, o sea, las decisiones que va a tomar, a lo mejor se le ocurre irse a robar algo, ¿no? O sea, es una decisión inapropiada porque ya está sofocado, o esconderse de los que le debe, una serie de barbaridades, ¿no? Pero si tú lo haces bajo una constante, eso se disuelve, ¿sí?
Entonces, de hecho, parte de este trabajo de la meditación te va a ayudar a que todo eso se regule. Eso no es tanto que uno lo tenga que entender o razonar, simplemente es accionar la biología y ese estado te va a ayudar a que esa sobriedad te dé mejores soluciones, pero ojo, pues no es para que nos enconchemos, sino es para que nos organicemos, ¿no? Entonces, sí, claro, uno sabe desde que se levanta las cosas que tiene pendientes y luego resulta que ya te vas a dormir y dices, ching, no hice nada, ¿no? O no hice esto, que era lo más importante. Yo siempre por eso les sugiero a las personas, empiecen por hacer bueno, primero separen lo importante de lo urgente. La gente se va por lo urgente y eso no sirve de nada. Haz primero lo importante y después haces lo urgente con el tiempo que te quede. Pero incluso a nivel empresarial conozco empresas que funcionan, que se les llama apagafuegos, que nada más viven apagando fuegos y eso no lo hacen en la empresa. Quien lo hace en su empresa lo hace en su sistema de vida, con su familia, en todos lados. ¿Ah? Entonces, siempre funciona mucho más ordenadamente el sistema preventivo, ¿no? Pero acuérdense que son hábitos. Nosotros somos animales de hábitos. No somos lo que nos gustaría, ni lo que soñamos, ni lo que prometemos o lo que anhelamos. Somos nuestros hábitos. El hábito es en lo que nos convertimos. Y lo que lo que a ti te define como ser humano, me refiero a cada uno de nosotros, es en qué inviertes tu tiempo, el tiempo que tienes. ¿Cuál es el hábito que adquieres en cuanto tienes tiempo? Y eso revela pues, cuál es tu nivel de vida, ¿no? O tu sistema de vida. Pero incluso, bueno, les puedo decir que incluso una persona relajada pues es mucho más atractiva que una persona estresada. Eso es en todo sentido. En todo sentido, en el hombre y en la mujer. Es más marcado en el hombre, pero esto es también parte incluso de lo que nos refleja, ¿no? Porque se ordenan muchas cosas. ¿Sí? Maki, Sí, Nancy. pregunta. Sí, adelante. Cuando dices que se incrementa la masa muscular, ¿sobre qué trabaja la meditación en nosotros? ¿O es comer más? ¿O es cambiar la alimentación? O sea, yo quiero cuerpo más fuerte y yo sé que el músculo es lo que hace que estés más fuerte. Entonces, ahorita, yo esta semana con la meditación me sentí muy tranquila y digo, ay, voy a esperar el martes para otra vez. Siento como que fue personalizada y fue de manera diferente la del martes pasado y la diferencia de las meditaciones anteriores que esta me dio como que paz, o sea, hasta ahorita me doy cuenta, digo, no, pues que fue lo diferente que hice, fue esa meditación que tú nos diste en vivo, por así decirlo. Okay. Entonces, como que ahorita mi duda es, cuando dices tú, se el incremento de la masa masa muscular. Ajá, me quedo así, quiero saber cómo o quiero apoyarme en eso para desarrollarlo. Bueno, ok, les explico. Punto número 1, esto se los dejo muy claros, ¿no? La masa muscular tiene un crecimiento proporcionado y estético en tu organismo de hombre o de mujer. Quiere decir que aunque tú hagas un ejercicio, si lo estás haciendo correctamente en forma integral, tu cuerpo como mujer se va a ver estético y femenino y tu cuerpo como hombre se va a ver estético y masculino, pero nunca vas a desarrollar como mujer un cuerpo que parezcas hombre. Si está pasando, quiero decir, lo hablo en general, ¿no? Si a una mujer le pasa eso, quiere decir que está malversando el objetivo, incluso su entrenador, si es que lo tiene. Igual el hombre, si el hombre es de estos que se vuelven así como todos voluminosos, bueno, los cuerpos muy voluminosos siempre van a estar relacionados con esteroides y con otra serie de procesos que no están dentro de lo natural. O sea, tu cuerpo va a crecer la masa muscular, pero nunca va a ser excesivo, nunca te va a deformar. A menos que tú estés haciendo cosas entre una mala combinación de ejercicio, un mal diseño en tu cuerpo y una alimentación que te dicen que es propia y que no lo es, que está tapando tus arterias y que con el tiempo va a traer un deterioro. Entonces, ¿qué quiere decir que hay meditaciones? O sea, en este campo de la ciencia meditativa hay una meditación en particular que la iremos viendo más adelante,
que sirve para el incremento de la masa muscular. ¿Y cómo funciona? Funciona de dos maneras. Esa meditación lo que tiene de particular es que crea una inyección muy fuerte de oxigenación en el organismo, lo primero. Después te lleva a un estado profundo de relajación. Esta meditación, haz de cuenta que tú vas a hacer ejercicio, la haces antes de empezar tu ejercicio. Cuando tú vas a hacer ejercicio, ya conoces tu capacidad, conoces la parte técnica de cómo colocarte en el aparato, de cuáles son los pesos que tú manejas, todo ese tipo de factores. Ajá. O sea, no es para principiantes, sino es para alguien que ya tiene un periodo de tiempo haciendo ejercicio. Y después de eso, lo que haces es que esa meditación te lleva a un punto de relajación tan profundo que entonces en ese estado te colocas en el aparato y empiezas a hacer los ejercicios. Y lo que muchas veces no entienden esta parte de las personas que se dedican al campo del fisicoculturismo, digamos, es que el músculo crece cuando es sorprendido. Ya ven que les sugieren que calienten antes, pues eso es inapropiado, porque si tú calientas, estás avisándole al cuerpo que va a hacer un esfuerzo, y entonces él es como que ya sabe y simplemente ya lo espera, y esa espera hace que el músculo, al estar preparado, en cuanto se relaja, regrese a su tamaño original. Pero cuando tú entras en un estado de relajación profundo y luego metes un ejercicio fuerte, creas una sorpresa en tu masa muscular. Entonces, como ella no sabe en qué momento lo vas a volver a hacer, deja la masa muscular crecida para poder responder a esa sorpresa. Es algo como lo que pasa cuando tú no comes, es exactamente igual. No sé si ustedes saben, pero hay personas que, por ejemplo, pasan un día mal pasándose, digamos, no comen nada, y al otro día quieren comer mucho. Entonces, lo que le estás diciendo a tu organismo, eso te va a traer un problema de sobrepeso, no falta de peso, porque le estás diciendo a tu organismo que no sabes cuándo lo vas a alimentar. Entonces, en cuanto él recibe algo, no lo procesa como normalmente lo haría, sino lo acumula. Y lo acumula para tener ese producto preventivo para responder cuando no haya. O sea, nuestro organismo tiene su propia sabiduría y tiene esa habilidad de prevenir, aunque nosotros no lo hagamos. Entonces, al final, sencillamente lo que eso quiere decir es, tú tienes que relajarte y luego sorprender a tu cuerpo. Les decía, nada más aclaro esto, tienes que saber hacerlo, tienes que saber hacer la parte técnica, tienes que conocer tu capacidad y tienes que hacerlo muy correctamente el ejercicio, porque lógicamente si no lo haces y si no hay calentamiento, el calentamiento los entrenadores te lo dicen para que no te lastimes. Eso ellos lo sacrifican porque pues saben que al final lo que quieres es, bueno, mucha gente lo que quiere es llevársela suavecito, que no le cueste trabajo. Pero si tú realmente sorprendes a tus músculos, estos empiezan a crecer más. Hay una lógica en ello. Es como cuando si tú llega tu mamá a tu casa, me refiero a un niño travieso, digamos, un niño travieso, ¿no? Y sabe que la mamá diario va a llegar a las 2 de la tarde, pues hace travesuras de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde y a las 2 ya se relaja, ¿sí? A lo mejor hasta pasa el trapeador para fingir que todo está bien. Ajá. Pero si la mamá a veces llega a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, entonces él va a estar preocupado por tener organizado todo, porque lo sorprende, ¿sí? Igual funcionan sus músculos, ¿sí? Hay una lógica muy simple tras de ello, nada más que a veces, no sé, no se entienden las cosas que son simples. De hecho, nosotros como seres humanos, sé que suena muy extraño lo que voy a decir, pero no funcionamos por lógica, funcionamos por costumbre. Y si un nutriólogo te dice que vas a subir de peso por comer, lo vas a creer, pero eso es falso. Las personas no suben por comer ni aumentan su masa muscular por hacer ejercicio. La masa muscular no solo crece por este sistema que les digo, sino crece por el cambio del autoconcepto. El cambio del autoconcepto crea una influencia tal que cambias hasta tu postura. Y cuando cambias tu postura, permites que el músculo crezca. Es muy interesante, tiene todo eso que ver con lo emocional. De hecho,
vamos a tener, no es un comercial, pero vamos a tener un live mañana hablando acerca de cosas claves sobre lo que es la verdadera alimentación y no lo que hemos venido escuchando a lo largo del tiempo. Y les va a dar muchísimo sentido qué es la verdadera alimentación, y está puesto en términos súper simples que cualquier ser humano lo puede llevar a cabo. Y ahí mostramos por qué el cuerpo que sea siempre está funcionando perfectamente. Si el live nos lo da, que es nada más 1 hora, pero es parte de lo que yo pretendo que podamos abordar, donde vamos a saber que el cuerpo siempre está funcionando perfectamente. Lo que no funciona perfectamente son la manera en que nosotros movemos nuestras emociones. Pero cuando ustedes muevan correctamente sus emociones, la clave maestra de su bienestar en todo sentido es que se vuelvan unos maestros del manejo o maestras del manejo de sus emociones. Esa es la clave de todo. Sé que ahora suena raro, pero si eso es lo que ha permitido el principio de la existencia de todo el universo, pues no es raro que también funcione en nosotros. Entonces, eso, ¿alguien más quiere comentar algo? No sé si nos quedan todavía minutos. ¿Nos quedan minutos? Ya me pasé. Bueno, si quieren una pregunta más o algún comentario, y si no, pues empezamos a meditar. ¿Qué dicen? ¿Sí a meditar? Dice Anita que sí. Bueno, ok, pues vamos a meditar. Entonces, sé que vamos a ir teniendo un montón de preguntas. Les pido, yo mi sugerencia que les hago es anótenlas, y incluso a la hora de plantearlas traten de que sea breve para que hagamos un resumen pequeñito y rápido nos vaya ayudando. Si una sola pregunta se extiende, también no se preocupen, ténganse paciencia, van a ir surgiendo un montón de temas y los vamos a ir resolviendo poquito a poco, y poco a poco, en la medida que avancemos de manera real, yo les iré acercando la herramienta que les sirva para avanzar, o ya sea con la parte de la masa muscular, o con su sistema digestivo, o con perdonar, o con liberar, o con nuestra sexualidad, con lo que sea. Entonces, pero ahorita pues vamos como introduciéndonos poquito a poco. Una parte es teórica o explicativa y otra es práctica. Y ahorita pues vamos a tener unos minutos más por si les surge alguna otra pregunta, pero vamos a meditar, ¿les parece? Entonces, bueno, acuérdense, vamos a acomodar como quieran, acostadas, sentadas, paradas, como quieran. Vamos a acomodar nuestra columna vertebral lo más derechita que puedan, sin que quede forzada, que quede con su serpiente natural, con su curva natural, a que se embonen sus vértebras. Luego vamos a bajar un poquito la barbilla, como que ligeramente la sumimos. Ahí suelten, si traen algo en sus manitas, pues suéltenlo. Después vamos a aflojar nuestro cuerpecito, nuestras manitas. Incluso si traen zapatitos o calcetines, yo les sugiero que se los quiten para que permitan que respire mejor su cuerpo. Después de eso, vamos a colocar nuestra lengua en su cavidad natural, quitándole... hay alguien que está mandando solicitud, ¿no ves quién es? Bueno. Perdón, colocan su lengua, evitando que la punta toque el paladar, déjenla que se relaje ahí. Cierren por un momento sus ojitos. Y vamos a hacernos conscientes de la tensión que hay en nuestro cuerpo, la tensión que tengamos. Y vamos a empezar a soltarla, a desprenderla poquito a poco. Ahí vamos a soltar, a soltar, a soltar, a aflojar. Suéltense un poquito más y más. Vamos a sostener como nuestra atención en nuestra respiración para que no nos distraiga la mente. Vamos a revisar nuevamente nuestra posición. Suelten sus hombros, relajen sus hombros, acomoden su columna.
Suelten sus bíceps, sus tríceps, sus coditos, sus antebrazos. Suelten las palmas de sus manitas, sus deditos, aflójenlos, suéltenlos. Vamos relajando un poco más la respiración. Reacomoden su cuerpo, su respiración. Vamos a regresar al pecho. Pídanle a su corazón que se relaje. Acomoden su cuellito y relájenlo. Su barbilla ligeramente hundida. Relajen su cabeza. Pídanle a su cerebro que se relaje. Sus ojos, la expresión de su carita, relájenla. Su boca, su nariz, sus párpados. Vamos nuevamente hacia el cuello. Lo volvemos a relajar, el pecho. Bajen hacia su vientre. Relajen su abdomen, su espalda, su cintura. Relajen su respiración. Hay que mantenernos conscientes en la respiración. Relajen sus glúteos, su ingle, sus caderas, su pelvis. Relajen sus muslos, sus rodillitas. Vayan bajando por toda la pierna, relajen sus tobillos, los empeines, las plantas de sus pies, sus deditos, sientan el aire. Abran sus ojitos con la vista inclinada. Mantengan su vista fija en un punto. Quédense conscientes de su respiración. Sientan sus órganos. Relájenlos. Revisen cada parte y relájenla. Regresen a su respiración consciente. Cierren otra vez sus ojitos. Inhalen oxígeno por su nariz, un poquito más fuerte de lo que normalmente la hacen. Llenen su pechito. Llénenlo bien, enderecen su columna y suelten suave por la boca o por la nariz, por donde ustedes prefieran. Vuelvan a tomar oxígeno otra vez cargado. Llenen bien su pechito y suelten suave, suave, suave. Regresen a su respiración normal. Relajen su piel. Revisen con atención su cuerpo y relájenlo. Si sienten su cuerpo ya relajado, diríjanse a sus células. Pídanles que regresen a su forma natural.
Ellas son sus servidoras, así es que la orden que ustedes dan, ellas lo cumplen. Relajen su estómago, relajen sus vísceras, su abdomen, su caderita, sus glúteos. Relajen su caja torácica, su pecho. Vuelvan a relajar un poquito más su corazón. Vuelvan a abrir sus ojitos. Fíjenlos abajo, viendo un punto. Siéntanse, siéntanse. Vuelvan a reacomodar lo que les haga falta para que se afloje, para que se suelte completamente. Liberen toda la tensión. Es como si se rindieran. Vamos a llenar otra vez un poquito los pulmones. Carguen un poquito más de oxígeno. Llenen, detengan ahí un momentito y suelten poquito a poco. Ahí, regresen a su respiración relajada. Relajen su cerebro, sus emociones. Cierren sus ojos. Quédense sintiendo este estado de relajación. Si sienten todavía, aunque sea muy sutilmente, alguna tensión en alguna parte, suéltense más y más. A medida que exhalan, suelten, 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 liberen la tensión. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. A medida que inhalan, imaginen que inhalan una luz dorada y al exhalar sientan cómo se extiende por su cuerpo. Vuelvan a inhalar y sientan cómo absorban esta luz dorada. Y luego lo exhalan. Ahí háganlo como una orden hacia su cuerpo que lleve este estado luminoso hacia todos sus órganos. Háganse consciente de la temperatura de su cuerpo. Sientan en dónde está frío su cuerpo, dónde está generando calor. Y pídanle que se extienda este calor al resto de todo su cuerpo, a donde quiera que haga falta. Ya sea las plantas de sus pies, las puntas de sus dedos, su pecho, su cabeza. Conscientemente muevan este calor por todo su organismo, esa energía. Llévenlo a su pecho, conéctenlo con su corazón. Abran nuevamente sus ojos, colóquenlos en un punto fijo.
Si manténganse ahí conscientes, observen su cuerpo, siéntanlo. El cuerpo cuando se va relajando como que se libera la tensión y a veces se siente tantito dolorcito, entonces liberen también ese dolor o esa tensión, suéltenla, suéltenla. Visualicen las expectativas que hay en su mente y libérenlas a medida que respiran. Cierren sus ojos nuevamente y vayan liberando, soltando. Si sienten que falta un poquito más, suelten donde sientan que pueda haber tensión, ya sea en sus emociones, en su mente, en su cuerpo, en su lengua, en su cerebro. Vamos a tomar una respiración otra vez llenando. Deténganla un momentito y suéltenla y liberen la tensión. Otra vez vamos a llenar. Deténganla y suelten otra vez. Quédense ahí en su respiración normal, con sus ojos cerrados. Suelten un poquito más, un poquito más. Suelten lo más que puedan desde dentro de sus órganos, desde sus células. Todo su cuerpo. Abran otra vez sus ojitos, manténganlos fijos en un punto. Háganse conscientes de este estado así relajado. Vuelvan a aflojar donde vean que pueda hacer falta, si falta en alguna parte. Si no sienten ninguna parte, pídanle a sus células que se relajen lo más que se pueda. Permitan que se vitalice su cuerpo. Sientan cómo fluye la energía. Cierren sus ojos. Y dirigiéndose a sus células, luego a sus órganos, a su cuerpo completo, a su mente, a sus emociones, pídanle que recuerde este estado, que lo memorice. Hagan un recorrido por su cuerpo pidiéndole que haga una memoria de cada parte. Pueden hacerlo empezando por la cabeza, su cara, su mandíbula, su lengua, su cuello, sus hombros, sus brazos, sus manos. Regresen a su corazón, a su pecho, a su abdomen, a sus glúteos, a su ingle, a sus muslos,
a sus rodillas. Continúen bajando hasta llegar a los tobillos, a los talones, a la planta de su pie, al empeine, a sus deditos. Y quédense ahí por un momento, conscientes de su respiración. Vamos a tratar de acostumbrarnos a quedarnos en este silencio. Siéntanse, siéntanse así. Y en esa conciencia que tienen ahorita, en su conciencia, en su respiración, en su atención, en su respiración, suelten más, memoricen este estado. Suéltense, sientan cómo se vitaliza su cuerpo, su organismo. Vamos a llenar un poquito nuestros pulmones de oxígeno. Llenen ahí un poquito, deténganlo, suéltenlo suave. Vuelvan a llenar más fuerte, llenen más, lo más que puedan de oxígeno. Deténganlo y suéltenlo suave. Junten las palmas de sus manitas a la altura de su pecho, frótenlas un poquito, generen tantito calorcito y poquito a poco acérquenlas a sus ojitos y pueden ir regresando poquito a poco. Un poquito quiero comentarles que las prácticas que vamos a ir haciendo no son iguales, o sea, estamos ahorita empezando como, por decirlo así, se los digo con todo respeto, pero es un poco como si empezáramos con palitos y bolitas y poquito a poco se va a ir haciendo un poquito más amplio y va a haber un punto donde vamos a estar, yo ahorita las sigo, las voy llevando y eso, pero hay un punto en donde tenemos que quedar conectadas o conectados nada más solamente con nosotros y eso les va a hacer mucho sentido de este ejercicio. Prácticamente ahorita lo que estamos viendo es una técnica que lo que hace es que nos permite mantenernos conscientes.
no nos deja que nos vayamos y que terminemos roncando y perdidos en el limbo, ¿verdad? Sino porque cuando no tenemos la práctica, nuestro cuerpo trae tal nivel de estrés que obviamente en cuanto tú apenas si te relajas, ¡pum!, el cuerpo aprovecha para descansar, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver que una persona que siempre está como moviéndose, apenas si se sienta y pues clava el pico como un pajarito y se queda dormida, no importa qué tan incómoda esté, pero el cuerpo quiere aprovechar porque son personas a veces que duermen muy pocas horas, son demasiado activas, ¿no? Y, y otras veces es porque traemos niveles de estrés muy altos. Entonces, no nos damos cuenta. El punto de eso es que esos niveles de, pues uso mucho esa palabra porque sé que es como lo más familiar, pero en realidad significan niveles de tensión a veces a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel orgánico, a nivel celular. Todos esos son niveles de tensión. Esos niveles de tensión es, como les decía, es como si trajeras esto o así de apretado, como si trajeras tu puño súper apretado, o como si lo trajeras así, o sea que es ni esto ni esto es lo propio, sino lo propio es esto, que es como la naturaleza. Ajá. Esa naturaleza que está en, en nuestro organismo, yo lo ejemplifico así, yo les digo, es como si tú tuvieras un globo en forma de corazón y lo inflas a tal grado que ya se vuelve una pelota porque exageraste. Ajá. Cuando reduzcas la cantidad de aire y pongas la cantidad de aire propio, el diseño del globo va a regresar a su forma original de corazón. Pero mientras esté en extremo, pues como ya no tiene dónde guardar el oxígeno, pues se deforma. Nuestras células funcionan exactamente igual. Entonces, poquito a poco eso lo vamos a ir viviendo. Bueno, ahora les dejo espacio. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Cómo se sintieron? A ver, Anita. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, Anita, tú. Bien, bien. Me sentí bien, me sentí muy bien. Yo siempre hago la meditación de vórtice, la hago acostada. Y el martes pasado y hoy decido, porque quiero seguir practicando esto, ¿no? De hacerlo sentada. ¿Por qué? Porque esto que vos decís, que en la medida que se va relajando el cuerpo van apareciendo dolores, Ajá. ¿no? Entonces, es como desafiar, llegó ya a lo último, pero fue en el último tramito que yo ahí, donde vos dijiste que ya volviéramos ahí me hubiera quedado no sé cuánto tiempo más. Claro. Ahí, Sí. encontré, digamos, pasó la barrera del dolor y de la incomodidad y había encontrado la comodidad como para quedarme. Total. Ahí. Claro. De hecho, qué bueno que lo mencionas así, Anita, porque de hecho es justamente ahí donde empieza la verdadera meditación. Claro. Ahí es donde ya callamos todo y ahí es donde se siente tan rico que dices, no, hombre, pues cómo que voy a regresar si apenas me acabo de acomodar, ¿no? Lo que pasa es que esta práctica, pues ahora de principio es para no irnos por el estado completamente beta o pasar al estado teta y quedarnos bien dormidos, ¿no? Claro. Pero justamente por ahí en algún momento Lili también me comentaba por fuera que me decía es que hay un momento en donde ya al final ya me pierdo y me quisiera quedar ahí, ya tengo que regresar y no quiero, ¿no? Entonces yo les digo, mi sugerencia es cuando ya están ustedes en esos niveles de concentración y conscientes, pausen la meditación o reinicien y continúen, ¿no? Este sistema, la que es la meditación de vórtice, está diseñada para que incluso podamos escucharla consecutivamente una y otra vez. Y lo que va a hacer es que nos va a ir llevando a niveles más profundos y va a haber un punto
ese punto es difícil de describir y también difícil de creer cuando no lo has llegado, pero ese punto hay un momento en donde tu ser se escapa de la jaula del cuerpo y se libera y se expande completamente y se está consciente, así como tú ahorita estás consciente del aire que pasa, aunque a veces no lo estés tanto, pero puedes sentir un poco el aire, si no, te soplas así, puedes ver que tu cuerpo tiene esa sensibilidad. Cuando alcanzas estos puntos, tu ser parece que se expande, bueno, se expande, que no es el cuerpo obviamente, sino es la conciencia, y luego ya no quieres regresar porque te das cuenta que estás atrapado en un cuerpecito diminuto, ¿no? Y pero es justo como dices tú, Anita, como que dices, no, hombre, pues apenas iba a empezar lo bueno y ya nos hiciste regresar. Es que esto es solamente una práctica ligera, ¿no? Como para que nos vayamos dando una idea, y por eso les decía hace rato, esto estamos yendo como de palitos y bolitas uno para ir avanzando, pero eso les va a hacer sentido si primero logramos incorporar este hábito de meditar y de hacerlo realmente como debe de ser, que si ven no es nada complicado. O sea, el otro día estaba en una librería y vi un libro como de este grueso que traía no sé cuántas miles de formas de meditación y me encantó y pues me puse a hojearlo y dije, esto es una barbaridad porque lo único que hacen es confundir más a las personas. No, realmente, bueno, al final la clave de la meditación como tal es traernos el mayor bien en el proceso más corto, y es en lo que se enfoca la ciencia meditativa, que simplemente es relajas, 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 y esto no pertenece solamente a la ciencia meditativa, sino la medicina ayurveda y el yoga, el reiki y muchas disciplinas saben que cuando tú llegas a los estados profundos de relajación, creas la mejor dinámica energética y eso es salud. Y como en lo que decía Lili por ahí, o sea, trae tantos cambios que, por ejemplo, incluso cuando una persona tiende a tener una fosa nasal tapada, se destapa, se empieza a regenerar todos los procesos que deben de ser armoniosos, ¿no? Pero no sé si, no sé cómo explicarlo exactamente, pero sería, yo digo, es como si a tu auto, en vez de haberle metido gasolina premium, pues le pusiste tiner, aguarrás, petróleo, diésel, pues el pobrecito está funcionando, ¿no? Pero ahí hace que haya una explosión como quiera que sea. Pero el día que tú le acercas el elemento para el cual fue diseñado, el nivel de optimismo crea una eficiencia que ni oyes el motor, ¿no? Zuleima, ¿querías comentar algo? Hola a todos, buenas noches. Hola, Zule, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto escucharte y agradecerte por la Igualmente. invitación. Me gustaría tomar todo el curso completo, sé que es la segunda sesión y Sí, realmente me ha encantado. Eran las palabras que necesitaba justo escuchar. Te qué agradezco bueno. mucho por esta invitación, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Qué Y, amable. y que haya quedado grabado porque así lo podemos hacer otros días de la semana y con más calma para poder hacerlo a conciencia. Claro. Bueno, yo te agradezco mucho, Zuleima, tus comentarios. Siempre es muy reconfortante, ¿verdad? El que sepamos que algo está pasando, que algo estamos haciendo bien, porque si ustedes no nos lo dicen, no tenemos ni idea, ¿verdad? Justo eran las palabras que de verdad necesitaba escuchar. Te lo agradezco mucho. Y justo, mira, de la masa muscular, tú sabes que tengo un bebé de 11 meses. Claro, un bebé Y hermoso. ay, muchas gracias. Y estoy 10 kilos abajo de mi peso. Ok, Entonces, estábamos hablando de la masa muscular. Yo necesito tener ese equilibrio, como tú lo dices, y estar en plena conciencia con uno mismo para poder realmente saber qué estás teniendo en ti y en tu vida, para que así estés en equilibrio. sí, y la clave, Zule, es relajarse.
tu cuerpo va a llegar a su norma, está en su norma, pero va a llegar a otra norma más eficiente. Primero que nada, que tú te relajes, que ni siquiera busques ser buena mamá porque ya lo eres, o sea, es algo natural. El ser mamá, buena mamá, es algo que ustedes ya traen implícito en su biología, así es que no tienen que preocupar de nada. No estamos para aprobaciones, ni hacer cosas perfectas, ni para calificativos de nadie, pero sí es muy importante que te relajes para que puedas comunicarle amor a tu organismo y ese amor también se le transmite directamente a tu bebé, ¿verdad? Tienes toda la razón y muchísimas gracias por tus palabras y por compartirlo con nosotros, de verdad. Poder ayudar a las personas con todo tu conocimiento y tus estudios. Muchas gracias, Zule, te agradezco mucho. Lo hago con muchísimo cariño y lo que puedo decirles ahorita antes de que atienda a otra pregunta es este trabajo de la ciencia meditativa está basado en, bueno, yo les he descrito por ahí y si no algún día les mando algo, pero tiene muchas bases muy sólidas, no solo la matemática, lo que se llama geometría sagrada, que el nombre está distorsionado, pero lo que se llama geometría sagrada es el verdadero lenguaje universal de todo cuanto existe. Y entonces ustedes pueden ver que yo parezco, y bueno, además sí lo soy, muy atrevido al introducirme en un montón de campos que tú dices, ¿y este qué demonios hace ahí, no? ¿Qué hacen la arquitectura? ¿Qué hacen en los sistemas alimenticios? ¿Qué hacen el deporte? ¿Qué hace por aquí, por allá? O sea, anda como picando flor por todos lados. Lo que pasa es que estas bases matemáticas o geométricas que son más amplias que la matemática es un lenguaje inventado por el ser humano, pero la geometría no. La geometría es el mecanismo natural de todo el universo. Yo les invito a que indaguen un poquito más y si no, con mucho gusto les mando algo por ahí, por lo menos para que se den una intro de lo que es esto, porque también hay mucha información distorsionada. Pero ¿qué quiero decirles? Que sería como si ustedes cuando aprenden a leer, ya que aprendes a leer, que alguien se le hiciera increíble decir, a ver, pásale un libro de medicina y que lo pueda leer, que dijeras, híjole, ¿cómo le hace? A ver, pásale un libro de ecología y lo puede leer, a ver, pásale un libro de mecánica. Pues obviamente cuando conoces la base para leer, puedes leer el libro del tema que sea, porque es un mecanismo ya natural, o sea, estás usando el mismo principio para todo. Entonces, este trabajo sí tiene un conocimiento muy profundo de conciencia en el ser humano que viene desde las primeras épocas del ser humano y viene a combinarse con las cosas más actuales, pero lo más importante en lo que se basa este trabajo es en el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de la naturaleza que se da en llamar geometría sagrada. Esto ha venido siendo reconocido por los hombres más importantes a lo largo de la historia. No existe, fíjense lo que voy a comentarles, no existe una persona que se pueda llamar genio que no haya utilizado geometría sagrada. Quiere decir, hay personas con mucho conocimiento que se les llama eruditos, pero cuando tú pasas de ser erudito a ser un verdadero genio, ¿sabes qué define que eres un genio? No es tu capacidad, sino es que utilizas geometría sagrada, porque eso vuelve lo que transmites, lo convierte en algo universal y atemporal. Quiere decir que si es un documento basado en geometría sagrada, se revisa 500 o 1000 años o 2000 años después, va a seguir siendo vigente. Entonces, eso quería aclararlo porque necesitamos entender de dónde demonios se sacó de la manga, que mañana tenemos un live donde yo voy a hablar de lo que es la verdadera nutrición con una experta, una mujer maravillosa entregada a la nutrición, y voy a mostrar cómo se basa solamente en 4 aspectos y que de ahí parte absolutamente todo y que cualquiera de ustedes o cualquier persona en el mundo, aunque no lo crea, cuando aplique esto va a tener los mejores resultados en su organismo y cuando deje de tomarlo en cuenta se va a desviar y son súper sencillos. Entonces, ¿qué tiene el lenguaje geométrico matemático? Que todo es muy simple. Nosotros pensamos que las cosas que deben de servir
deben de ser sofisticadas porque así nos culturizaron. Nos dicen que si nos curamos es por una medicina súper compleja que pasó por muchos procesos. No, la verdadera salud está en la comunicación contigo, atenderte. Y eso, pero atenderte de verdad, de manera acostumbrada, y eso nos trae el bien inevitablemente. Y no hay ningún bien que no se alcance a través de eso. Entonces, pues eso, mi querida Zuleima. Alguien quería preguntar. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad. Y justo como tú lo dijiste, no puedes pasar un día malpasándote y cómo estás nutriendo y alimentando tu cuerpo y tu alma. Así que no lo podemos dejar, no hay que ser conscientes de todo. Te agradezco mucho. No, con mucho gusto, y pues ya sabes que aquí está todo para que lo tomes, pues todo esto va a ir avanzando poco a poco. Yo por ahora les comento, subo las clases para que ustedes las puedan revisar, las subo ahí para que queden incluso accesibles a personas que a lo mejor se meten por curiosidad, pero va a haber un momento donde hay cierta información que ya no la puedo subir porque ya se necesita como haber avanzado, ¿no? Pero por ahora está ahí, y si va, a medida que esto avance, ustedes mismos van a ir diciendo, no, pues es que esto ya si se plantea afuera hasta parece que se le fue la onda, ¿no? Pero pues es parte de esto. Entonces un poquito eso. ¿A quién quiere decir algo? Leti, ¿querías comentar algo? Muchas gracias, Zuleima. Un abrazo. Leti. Hola, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Siempre palabras tan agradables. Con mucho tengo cariño. Sí. Sí, adelante. La meditación, sí. Yo siempre usé meditaciones guiadas, vengo hace rato meditando, pero en el silencio ahora, no es la primera vez que me pasa, sino hace poco, es un continuo ruido de mi oído o de mis oídos, como un chillido, cuando quedo en el silencio. Ok. No pasaba antes, o sea, tal vez era porque hacía meditaciones guiadas y tampoco llegaba al silencio, como hicimos ahora, por ejemplo, de estar, o sea, con partes del cuerpo, así, y eso, y escuchar el cuerpo, no es que lo había hecho antes. Ok. Y escucho, no sé. Bueno, lo primero que yo te recomendaría en ese sonido que tú escuchas, habría que revisarlo, pero mi sugerencia es, ahora que estás meditando, prueba en la semana salir y trota un poco. Puedes ya sea trotar o patinar o andar en bicicleta, pero en bicicleta un poquito sobre esto que llaman como campo traviesa, porque muy probablemente el sonido que estás escuchando es porque hay un movimiento fuera del lugar del martillo, la piececita que es una cosita muy finita dentro del oído, y eso genera ese sonido, pero no lo oyes porque no te das el tiempo, porque hay cierta tensión, pero cuando eliminas esa tensión, el sonido se vuelve muy evidente. Entonces, mi recomendación sería prueba hacer algo, lo que quiero decir es algo que te ayude a vibrar, que ponga tu cuerpo a vibrar un poquito, y eso regresa eso a su lugar. Si este sonido ya tuviera mucho tiempo, te va a llevar más tiempo, pero si no, se acomoda rápido, ¿no? O también puedes bailar si quieres, pero este tipo de, ¿cómo se llama?, de actividades llevan a que eso se acomode. Y más la meditación te va a hacer consciente de qué tanto queda ahí, ¿no? Y la liberación, la tensión. Muchísimas gracias. Tú, esta zona de aquí, o sea, toda esta zona de aquí de los costados, conscientemente pídele que se relaje y te va a sorprender qué rápido se acomoda eso. ¿Sí? ¿Sí, Betty? Bueno, muchísimas gracias, Mati. Al contrario, gracias de verdad a que ti. me sorprendió ese ruido. Gracias. No, pues gracias a ti, Leti. ¿Quién Esto más lo voy a por hacer ahí? en toda la semana, porque bueno, Sí. yo de las... Sí, así una trotadita, o brincar, o andar en bici, o echarte un baile de rock and roll, ¿no? O sea, algo así que nos mueva, porque
Yo incluso a veces recomiendo que si pueden, nada más que eso es un poquito más delicado, pero si pueden ponerse un ratito de cabeza. Entonces eso regresa como las cosas a su lugar, ¿no? Pero pruébalo y ve qué pasa. Y te va a servir para muchas cosas, ¿no? Sí. Muy bien, Betty. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más que quiera? A ver, Normita, ¿tú no quieres comentar nada? Te veo bien relajada, bien callada. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Fíjate que curiosamente estoy practicando con Anita el hecho de no acostarme para hacer la sesión, la terapia, la meditación. Y ahora lo que sentí diferente a otras ocasiones es que me sentí como catatónica un ratito. Okay. Sentí el movimiento como un pulso, pues, en mi cuerpo. Okay. Fue muy rico, pero me desconcertaba un poco. Entonces tenía los ojos cerrados y los abría porque sentía como que si me iba para atrás. Fue lindo, fue una experiencia diferente, francamente, pero fue linda. Y me está gustando mucho hacerlo así, sentada y estando más consciente. Porque yo también era mucho de poner mi tapete y acostarme y hacer la de vórtice, sentada, y es deliciosa, pero cuando la he hecho así, sentada y con los ojos abiertos, es una experiencia bien diferente, ¿ves? Sí, de hecho, qué bueno que comentas eso porque voy a aclararles algo que van a decir. Por ejemplo, se van a terminar dando cuenta que cuando hacemos esta meditación en grupo, no pasa lo mismo que cuando la haces tú sola. Y como que dices, no, es que algo ha de estar haciendo, algo está pasando, porque aquí yo no les pongo ni sonido ni nada, es solamente una guía, ¿no? Pero les voy a comentar algo. Bueno, hace muchos años atrás, quiero decir, hace más o menos como unos 15 años atrás, empezamos a hacer una serie de experimentos para mostrar cómo se podía modificar el comportamiento de la población, fíjense la barbaridad que les voy a decir, de la población de determinados grupos con determinada cantidad de personas que se pusieran en determinado estado. O sea, quiere decir, esto se los voy a decir en un término matemático. Sabes que del número de población que haya, por ejemplo, vamos a decir en tu fraccionamiento, estos que les llaman luego cotos o privadas, o sí, vamos a algo pequeño primero, pero de un grupo de casas. Si tú dices, aquí viven tantas personas, sobre el número de personas que viven ahí, sacas matemáticamente lo que corresponde al 1%, y después de ese 1%, esto también no lo tienen que creer, lo pueden probar, sobre ese 1% vamos a suponer que te dijera el 1% de las personas que viven en esta privada equivale a 2 personas o a 3 personas. El número que te salga, si tú tomas a ese grupo de 3 personas y las pones a entrar en un estado profundo de meditación, sabes que afectan de manera obviamente armoniosa al comportamiento del resto del grupo. Esa fórmula la hemos estudiado y la hemos llevado a cabo incluso hasta para reducir el número de criminalidad en una ciudad en Estados Unidos. Ajá. Entonces, es bien sabido que ahora a nivel desde el lenguaje de la ciencia meditativa, es bien sabido que el 1% de una población puede transformar la conciencia del resto de la población cuando están conscientes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aquí hay personas que viven en diferentes lugares, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes digan, no, hombre, pero él anda hasta por allá y yo por acá y fulanita por allá, lo que ustedes vamos a ir haciendo ejercicios con el tiempo, pero lo que no sabemos es que esa energía se unifica.
y eso potencializa la energía de todas ustedes, potencializa la energía de cada uno. Entonces es muy distinto. Cuando yo anteriormente daba, bueno, lo vamos a volver a hacer en un tiempo, pero cuando dábamos talleres presenciales, que antes solamente hacíamos talleres presenciales, nunca habíamos hecho antes esto hasta a partir de hace 2 años, casi, no, como era 1 año y medio, cuando empezó la pandemia, hacíamos meditaciones en vivo y tú ves cómo se crean fenómenos en el comportamiento de toda la naturaleza impresionantes. Ahí te haces muy consciente de cómo la unidad afecta. Pero bueno, entonces, esto, Normita, pues sirve para que sepas, porque de repente vas a decir, no es que ahora ya vi que funciona más sentada, es que esta meditación si la hiciéramos parados, va a haber un día que vamos a hacer algunas parados, vas a decir, no, pues es que ya vi que está mejor que acostado, pero todas funcionan. Lo que pasa es que dan diferentes virtudes y eso sí, cuando se hace en grupo, funciona mejor. Yo los grupos de esto lo hago como grupos pequeños con la intención de verdaderamente ponerles atención y irlas realmente guiando, ¿no? Pero a veces que lo hacemos con grupos de 500 personas y de todas maneras funciona porque unos ayudan a otros, ¿no? Es como si entre más personas empujáramos un bloque, a más somos, más fuerza adquirimos y más fácil se ejecuta. Entonces también la meditación funciona así, te conectas más fácil por medio de la conciencia de los otros. Bueno, eso espero que sirva de algo, Normita. Sí, claro que sí. Fíjate que ahorita que se están preparando el regreso a clases, sí. No sé si, no recuerdo si te había platicado que trabajo también en las escuelas con educación especial. Sí. Entonces, bueno, sí, sería genial, ¿no? En una escuela, un pequeño grupo en el que pudiéramos implementarlo con los niños, sería... Uy, pues imagínate, a mí todo eso me encanta hacerlo o sea, llevarlo a grupos así, por ejemplo, en empresas, en colegios, incluso esto alguna vez lo hicimos como propuesta, pero no lo hemos llevado a cabo, pero tengo la seguridad de que este tipo de ejercicios los podríamos llevar a prisiones, incluso a prisiones de ¿cómo les llaman?, de alta seguridad, y podríamos transformar la conciencia de esas personas y permitirles que vivieran una calidad de vida mejor, pero por ahora solamente es un proyecto, pero en todos lugares donde se lleve a manera grupal, siempre va a traer un beneficio, y en el caso de los niños, no, pues su ser es tan ordenado que crea un impacto inmediato, impresionante, ¿no? Entonces, no, pues qué padre, ya te invitaré acá a Colima. Con mucho gusto, encantado de la vida, por supuesto, sí, por supuesto que iríamos ahí a apoyarlos, imagínate qué padre, ¿no? Sí. Así, incluso si fueran los papás con los niños, olvídate, eso sería fantástico, crearía una relación mucho más armoniosa, más amorosa. Sí. Y bueno, ¿alguien más? Gracias a ti, Normita. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y ya estamos en tiempo, no sé si haya, no, pues ya hasta me pasé de tiempo. Pero bueno, pues si no, acuérdense, de todas maneras, si les van saliendo dudas, yo les sugería tengan una libreta, anoten sus preguntas y planteen la pregunta que sea, la iremos viendo con mucho gusto. Y bueno, iremos avanzando con este ejercicio. Y bueno, pues si no tienen más comentarios, pues les mando un abrazote desde mi corazón y nos vemos dentro de 8 días, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Maki. Linda noche. No, gracias. Descansen. Muchas gracias. Que descansen. Igualmente. Buenas noches, que descansen, gracias. Ya, yo no la apagué, mi amor.